Vamos a orar al Señor para que Él nos hable en esta mañana. ¿Oramos juntos? Dios bendito, venimos nuevamente a vos porque no hay nadie más que tenga palabras de vida eterna. Por eso queremos pedirte en esta mañana que nos hables a cada uno de nosotros, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestra iglesia, que nos permitas, Señor, ver la gracia de Dios en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que usen su imaginación por un momento. Y quiero que se imaginen por un momento que trabajan en recursos humanos. ¿Alguien trabaja en recursos humanos acá en la iglesia? ¿Que hace entrevistas de personal? Bueno, ahora imaginémonos que todos nosotros trabajamos en recursos humanos y hacemos entrevistas para contratar personas para una gran empresa, todo tipo de profesionales. Ahora se te pide a vos, recordá que ahora vos trabajás en recursos humanos, y se te pide que elabores los cuestionarios para distintas entrevistas con candidatos. ¿Qué cualidades determinarías necesarias para alguien que quiere el puesto de salvavidas? Pensá por un momento. ¿Qué pondrías en ese cuestionario? Bueno, que sepa nadar mínimamente, que no le tenga miedo al agua, que pueda manejar bien una crisis, una emergencia. Imagínense que el salvavidas ante una crisis vaya corriendo y se esconda detrás de una planta. Y si tienen que redactar un cuestionario para un neurocirujano, para contratar a un neurocirujano, ¿qué pondrían en ese cuestionario? Bueno, mínimamente que conozca la anatomía del cuerpo humano, ¿no? Si no, estamos perdidos completamente. Que tenga precisión y pulso, algo sumamente necesario para cirugía. Imagínense si tuvieran que completar el cuestionario para un abogado, para un jefe de producción. Sería terrible que estés sentado o sentada en ese momento de la entrevista con el candidato delante y no sepas qué deberías esperar de él. Que no sepas qué deberías buscar en él. De la misma manera sería terrible para aquel que se presenta como candidato no saber qué debe ofrecer para el puesto necesario o cómo saber si está preparado para la labor. ¿Te imaginas a alguien contratado como salvavidas que no le guste tomar sol? ¿Qué pasaría con la gente que se estuviera ahogando? ¿Te imaginas que finalmente contratas un neurocirujano que solo ha visto series de televisión sobre cirugías y videos en YouTube? ¿Qué crees que pasaría en una cirugía de médula? No estar preparado para una labor donde la vida de las personas está en juego es sumamente peligroso. Ahora bien, ¿qué pasa en la iglesia local con los pastores? ¿Sabrías qué preguntar en la entrevista? Si te sentaras a entrevistar a un candidato para pastor, ¿qué preguntarías? ¿Alguien sabe qué se espera de un hombre para estar preparado para ser pastor? Si nos horrorizamos al pensar, y yo me horrorizo al pensar un neurocirujano tocando un cerebro que no sepa lo que está haciendo, ¿qué pasaría con un pastor que trata con los corazones de las personas y su eternidad? Ahora imaginemos que vos, hombre de esta congregación que me estás escuchando, te estás presentando para ser un candidato a pastor. ¿Sabés lo que se requiere para esa tarea? ¿Qué ofrecerías? ¿Cuáles serían tu CV, tu currículum? ¿Qué presentarías? Entonces la pregunta es doble, aplicándola a nuestra iglesia local. ¿Cómo puedo saber
¿Cómo puedo saber, miembro de la iglesia, hermano, hermana, cómo podés saber si un hermano de la iglesia que se sienta al lado tuyo, que está atrás sirviendo, cómo podés saber que está preparado para ser tu pastor? Y por otro lado, si vos sos el que tiene el anhelo, la aspiración pastoral, ¿cómo podés saber si estás preparado para ser un pastor de esta iglesia? Son dos preguntas sumamente importantes, tanto para el que quiere ser un anciano como para el miembro que lo tiene que recibir como anciano, como pastor. Entonces vamos a leer 1 Timoteo 3, versículo 1 al versículo 7. Y dice la palabra de Dios, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. He aquí nuestro cuestionario. Aquí lo que tenemos que buscar, aquí lo que tenemos que mirar, las preguntas que tenemos que hacer. Y del otro lado, aquí las preguntas que debemos completar. El currículum tiene que ser completado con estas preguntas. La pregunta que podemos hacernos entonces, ¿qué provocó a Pablo escribir esta sección? ¿Qué provocó en un principio que este texto fuera escrito por la inspiración del Espíritu Santo? Bueno, nosotros venimos viendo el contexto de 1 de Timoteo y sabemos que hay pastores de la iglesia de Éfeso que se han apartado de la verdad y se han convertido en falsos maestros e inmorales, legalistas inmorales. La iglesia de Éfeso necesita nuevos pastores. Pablo dejó a Timoteo para establecer nuevos ancianos, pero estos hombres deben cumplir ciertos requisitos de carácter y madurez para que no sean tan fáciles de desviar de la verdad, de sucumbir en el pecado o de caer en las trampas del diablo. Todos estamos de acuerdo por la palabra de Dios que las iglesias locales necesitan pastores bíblicamente calificados para su salud espiritual y su edificación. Entonces, ¿cuál es la tentación que puede ocurrir en la iglesia? Bueno, la tentación es que ante la necesidad de pastores se coloquen hombres en posiciones de liderazgo por razones equivocadas. Entonces uno puede decir, lo que pasa es que fulano es un líder carismático, todo el mundo lo quiere, sabe mucho de la Biblia, se graduó del seminario, y el otro fulano dice, no hay nadie más que quiera ser pastor. Entonces, ¿no? ¿A quién vamos a poner si es el único que quiere ser pastor de la iglesia? Otro puede decir, bueno, sí, pero tal hermano es un buen organizador. Podría administrar y organizar muy bien cada área de la iglesia. Después se levantaría una hermana y diría, no, pero elijamos a aquel porque es el hijo del pastor, es el yerno del pastor de la iglesia. Le comparte el evangelio a todo el mundo. Después otra hermana dice, bueno, podrían considerar a mi esposo, es gerente, es jefe de su trabajo y le va muy bien. Quizás otro puede decir, bueno, pero piensen en tal hermano que tiene carácter fuerte y entonces puede enfrentar a la gente problemática de la iglesia. Así podríamos seguir buscando parámetros que son meramente mundanos para poder elegir líderes en las iglesias. Los que atraen más personas, los que se llevan bien con la gente, los que caen bien, los que hacen reír, los que hablan elocuentemente o tienen mucho conocimiento. Pero la realidad, hermanos, es que ninguno de nosotros tiene el derecho de colocar como pastores a hombres que no cumplen los requisitos bíblicos, porque lisa y llanamente la iglesia no nos pertenece. La iglesia le pertenece a Dios.
lo que vemos más adelante en el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la casa? De Dios. Timoteo tiene la responsabilidad de establecer pastores que cumplan estos requisitos bíblicos y por ende, a través de 1 de Timoteo, educar a la iglesia de Éfeso para que ellos sepan qué buscar en nuevos pastores. De la misma manera, nosotros como la iglesia bíblica de Citibel necesitamos más pastores. Eso ya lo venimos hablando. Pero pastores bíblicamente calificados. Necesitamos pastores que respondan al llamado de la palabra de Dios. Y como la iglesia es de Dios y no es nuestra, no es mía, no es tuya, Él nos ha dejado en su palabra cómo deben ser aquellos hombres que Él considera calificados para servir como pastores. Esto es buenísimo. No necesitamos inventar nada nuevo, sino regirnos por la palabra de Dios. Incluso, alguno de nosotros o alguno de ustedes probablemente han venido de tener malas experiencias con pastores abusivos, inmorales o que no predicaban la palabra de Dios y pensaban que hacían bien en someterse a ellos y quizás no considerando nuestro texto los requisitos bíblicos que deben tener los pastores. Bien, entonces, ¿qué espera Dios de los pastores? ¿Qué debes vos como miembro esperar de un hermano que quiere ser tu pastor? Yo soy pastor de la iglesia, pero necesitamos más pastores. Entonces de repente hay hermanos en nuestra congregación que van a anhelar, a aspirar a ser pastores, y si vos no sos uno de ellos, o sos una hermana de la iglesia, tenés que saber qué debo esperar de un hombre que quiere ser mi pastor, qué debo esperar de un hermano que quiere ser mi pastor. Bueno, este texto nos quiere enseñar a miembros como aspirantes lo que Dios espera de este oficio. Y esto es sumamente importante, lo que Él mismo, por su poder y por su gracia, está produciendo en aquellos que Él levantará como pastores. Vamos a hablar más de esto. Bien, vayamos al texto entonces. Explicación del texto. Vamos al pasaje. Versículo número 2. El versículo número 1 ya lo tocamos en el sermón anterior. Versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible. En algunas de sus versiones ustedes encontrarán la palabra irreprochable. Son sinónimos. Gracias. ¿Qué significa entonces irreprochable o irreprensible? El diccionario de temas bíblicos dice una cualidad aparente en la vida de un individuo en contra del cual no se puede hacer ninguna acusación justificada. La idea es que la persona no se le puede señalar con el dedo por ser un hipócrita o por ser reprensible o reprochable en algún área de su vida. Ahora es importante decir qué no significa ser irreprensible. Ser irreprensible no significa ser impecable o tener impecabilidad. La impecabilidad es un atributo divino, es un atributo de Dios. El único hombre que gozó de impecabilidad fue Cristo y Él nos las otorgó a nosotros por gracia. Entonces, ante los ojos del Padre nosotros tenemos impecabilidad, pero una impecabilidad imputada por la justicia de Jesús. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque los pastores son hombres sujetos a pasiones como Elías. La Escritura nos enseña y la experiencia nos enseña que los pastores pecamos. Los pastores pecan y en la gracia de Dios se arrepienten. Son de la misma manera que todos, hombres que aparte de la gracia de Dios
no pueden hacer nada para ser salvos. Un pastor bíblico reconoce su lugar delante de la cruz. Fuera de la sangre expiatoria de Cristo no tiene esperanza. No hay cristianos más salvos que otros, o cristianos más amados que otros, o cristianos con menos necesidad de gracia que otros. No, hermanos. La esperanza de todo creyente es la perfección de la justicia de Cristo. Jesús es quien fue perfectamente irreprochable. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, lo que se espera de los pastores es que sean hombres de integridad y hombres de madurez. No que sean perfectos. Dios no espera de nadie que sea perfecto, porque si no, en vano murió Cristo. Pero sí deben ser genuinos, íntegros y cumplir con los requisitos bíblicos. Pablo mismo menciona acerca de su ministerio que él guardaba esta característica. En 2 Corintios 6:3, Pablo dice lo siguiente: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Es la misma palabra, motivo de tropiezo, irreprensible. No damos en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice Pablo: ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. La iglesia no podía reprochar algo en la vida del apóstol Pablo que fuera incoherente o que lo descalificara para servirles como pastores. Entonces, hermanos, a la luz de este texto nosotros tenemos 15 características de un pastor calificado. 15 cosas que nosotros debemos observar. Y nosotros pudiéramos casi que hacer un sermón de cada una de esas cosas. Pero vamos a tratar de tocar las 15 cosas brevemente para que podamos saber de qué se trata, entender de qué está hablando, y si nosotros tenemos un anhelo mayor, podemos profundizar luego en nuestros hogares en cada una de estas características. Entonces, la primera característica, que sería como un paraguas que engloba todo el resto, es la irreprensibilidad. El anciano, el hermano que quiere ser pastor, debe ser alguien irreprensible en todas estas características. Entonces, la primera característica, la irreprensibilidad. La segunda, marido de una sola mujer. Es interesante que la traducción, la palabra en griego para marido, hombre, para mujer y esposa es la misma, y solamente se utiliza de una manera u otra dependiendo del contexto. Entonces uno podría decir hombre de una sola mujer, uno podría decir esposo de una sola esposa, o marido de una sola mujer, como nos dice el pasaje. La idea detrás de estas palabras es el ejemplo de fidelidad matrimonial, el ejemplo de pureza sexual. Aunque no es un requisito para el anciano el estar casado, Pablo era soltero, se entiende que la gran mayoría de los pastores serán hombres de familia. Se requiere entonces de los hombres de familia, de los pastores, que sean hombres fieles a sus esposas, que guarden una conducta respetuosa y pura ante el sexo opuesto, que su corazón y su mente estén reservados solo para su esposa. Es necesario que el pastor sea un hombre de una sola mujer. ¿Y por qué ponerlo como uno de los principales requisitos? Bueno, en el tiempo de Éfeso la inmoralidad era algo muy común en la ciudad de Éfeso, y probablemente en la iglesia muchos venían de un trasfondo de inmoralidad. Por lo tanto, lo que Pablo está enfatizando es que es muy probable, y nosotros lo hemos visto en la experiencia, que los pastores que no guardan esto en sus vidas prontamente arruinarán su ministerio y dañarán a la iglesia local.
Es necesario que un pastor sea un hombre de pureza sexual, hombre de una sola mujer. Y eso es importante también para las hermanas de la iglesia. ¿Por qué es importante para las hermanas de la iglesia? Porque debemos también velar y cuidar por los ancianos de la congregación. Entonces las hermanas deben buscar principalmente la consejería en otras hermanas maduras de la iglesia. O si están casadas, en sus esposos. Es bueno poder buscar consejería del pastor en compañía de su esposa o en compañía de otros hermanos, pero debemos entender que principalmente debemos buscar esa consejería en otras hermanas más maduras de la iglesia. Algo que Tito 2 luego, cuando, si el Señor permite, vemos Tito, vamos a entrar en esa sección donde las ancianas se les anima a tener enseñanza a mujeres más jóvenes acerca de discipular en cuanto a su familia, su hogar, sus hijos, etc. Entonces, el punto de este pasaje no tiene que ver con, como algunos comentaristas mencionan, que el hombre no debe ser un polígamo, porque no era bien visto en el tiempo de Éfeso, ni siquiera en la cultura romana, que un hombre tuviera dos esposas. El énfasis de que tenga una sola mujer no es que otros pueden tener varias mujeres, el énfasis es que la fidelidad en el matrimonio tiene que ser un ejemplo de pureza y fidelidad. Tercer requisito, tiene que ser sobrio, una persona que no es dada a los excesos. Literalmente sobrio significa sin vino o no mezclado con vino. La idea es una persona que no se entrega a los excesos del alcohol ni a nada que le prive de su buen juicio. Ningún exceso que le priva de su buen juicio. Se mantiene en sobriedad. Es una persona que debe poder pensar con claridad. Es una persona que tiene buen humor, pero que conoce los límites de la sobriedad. Siempre se mantiene en un aspecto sobrio. Cuarto requisito, tiene que ser prudente. El pastor debe ser una persona que tenga sus prioridades ordenadas, que está buscando vivir cada día para la gloria de Dios, que no se precipita al juicio, sino que evalúa, considera, examina y toma decisiones a la luz de la palabra de Dios y para el bien de aquellos que debe cuidar, aun cuando esas decisiones no le sean convenientes a él. Pero nuevamente, el ministerio pastoral tiene que ver con amar y cuidar el rebaño de Dios. No es un hombre impulsivo y precipitado, sino que debe considerar todos los distintos escenarios antes de tomar una decisión. Esa es la idea de un hombre prudente, un hombre que ve el mal y se esconde, un hombre que se anticipa a lo que puede ocurrir. Quinto, es un hombre de conducta decorosa. Esta palabra decorosa lo usamos anteriormente para la vestimenta de las hermanas. Y hablamos de que esta tiene su origen en la palabra cosmon, en la palabra orden. El anciano es un hombre ordenado en su vida. La vida de un pastor no puede ser un caos, sino que debe estar procurando siempre tener un orden en cada área de su vida, maximizando su tiempo, maximizando sus esfuerzos, maximizando sus recursos. Un comentarista dice lo siguiente: el ministerio no es una ocupación para el hombre cuya vida es una continua confusión de planes sin realizar y actividades no organizadas. Fin de la cita. Si no puede ordenar su propia vida, ¿cómo ayudará a traer orden a la casa de Dios? La idea es que un pastor debe ser un hombre con una conducta ordenada. Nuevamente vamos a hablar más de esto, pero recordemos, a medida que miramos cada uno de estos aspectos, que lo estamos mirando a través de la cruz. Tiene que ser hospitalario, sexto. La palabra hospitalario significa literalmente amar a los extraños. Y la idea es que un pastor debe tener un corazón generoso y hospitalario para con las personas, aun si éstas no son conocidas para él.
El hogar del pastor debe ser un refugio de gracia para las personas que llegan ahí, que puedan sentirse amadas y cuidadas. Debe ser un hombre hospitalario. Este era sumamente importante en el contexto del primer siglo. Y para tener un poco de contexto bíblico, el comentarista MacArthur dice lo siguiente: la persecución, la pobreza, los huérfanos, las viudas y los cristianos que viajaban hicieron de la hospitalidad algo esencial en la época del Nuevo Testamento. Ellos no tenían hoteles o moteles, y las posadas eran notoriamente pecaminosas. A menudo eran burdeles, lugares donde robaban o golpeaban a los viajeros. Fin de la cita. La hospitalidad era sumamente importante en el primer siglo. De hecho, si ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos Tercera de Juan y vemos a este personaje Diótrefes, ¿qué hacía Diótrefes? ¿Qué prohibía? Prohibía a los hermanos ser hospitalarios con los maestros de la palabra, con los misioneros. Séptimo, apto para enseñar. Dicho sea de paso, Diótrefes era un líder de la iglesia que no cumplía los requisitos bíblicos para hacerlo. Apto para enseñar. Esta, hermanos, si la pueden subrayar, es la característica que distingue a un anciano de un diácono. Y es que el anciano sí necesita ser apto para enseñar. El diácono no necesita tener este don, esta calificación. El anciano debe tener el don del Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios. No estamos hablando simplemente de una cualidad generada por el hombre en su personalidad y en su capacidad didáctica de enseñar, sino estamos hablando de un don del Espíritu. Debe ser alguien que ame la palabra de Dios, que busque cada día conocer más la palabra de Dios, que aprenda de ella, que la estudie, que la conozca, que la rumie, que la medite, que la asimile, para luego vivirla y enseñarla a otros. Así como se nos dice de Esdras, ¿recuerdan? Que él preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para cumplirla y para enseñarla a Israel. El anciano tiene que ser alguien que ame la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios y que enseñe eficazmente la palabra de Dios a otros. Entonces, una buena pregunta para cuando estamos sentados en esa entrevista con este hermano que quiere ser mi pastor: ¿podés enseñarme la palabra de Dios? Esa es una gran pregunta. Porque si no puede enseñar la palabra de Dios, entonces ya tenemos una descalificación. No es apto para enseñar. Y eso es necesario en la tarea pastoral. La principal tarea del pastor es predicar y enseñar la palabra de Dios. Predicar y enseñar la palabra de Dios. Hay muchas otras tareas que el pastor funge, como nosotros vimos en el sermón anterior. Muchas otras tareas. Pero la principal que el pastor debe ocupar es la de predicar y enseñar la palabra de Dios. Y para eso, hermanos, necesita tiempo. El pastor necesita tiempo necesario para preparar la predicación y las enseñanzas. No solamente tiempo, necesita recursos necesarios para eso. Todo pastor o todo aspirante a pastor debe tener una gran y buena y nutrida y variada biblioteca para poder estudiar y aprender. Tiene que tener una capacitación necesaria. Todos los que quieren y anhelan ser pastores, en nuestra iglesia hemos tenido años con CCBP, Dios mediante este año vamos a retomar nuevamente con el Centro de Capacitación Bíblica, pero todo aquel que aspira a ser anciano tiene que tener una capacitación en la palabra de Dios, en el entrenamiento de las Escrituras. Ahora, hay algo que quiero mencionar, hermanos, y que esto es sumamente importante. ¿Quién debe ayudar a los ancianos, a los pastores y a aquellos que aspiran a ser pastores a que tengan el tiempo necesario, a que tengan los recursos necesarios y a que tengan la capacitación necesaria? La respuesta es todos nosotros, la iglesia. La iglesia debe ayudar a los pastores y a los que aspiran a hacerlo
a que tengan el tiempo, los recursos y la capacitación necesaria para luego poder alimentarlos bien. No puedo dejar de enfatizar esto con demasía. Hermanos, la iglesia local debe velar que sus pastores y aquellos que están aspirando a hacerlo tengan lo necesario para enseñar y para servirles. ¿Por qué es importante que los ancianos de una iglesia puedan ser sostenidos por la iglesia? Porque eso les da el tiempo para poder pastorear como es debido. Hay muchos ancianos que van a tener ministerios bivocacionales por ciertas circunstancias, pueden ser por circunstancias misioneras, como Pablo hizo en muchas ocasiones, puede ser por unas circunstancias donde la iglesia no puede sostener a su pastor o apoyar a su pastor. Pero no es lo mismo, y yo he estado, hermanos, en reuniones con pastores que trabajan 12 horas diarias arriba de una camioneta distribuyendo mercadería para luego ir a su casa, atender a su familia y ponerse a preparar un sermón. Entonces debemos siempre buscar, sostener, ayudar a aquellos que nos enseñan. Si nosotros venimos el domingo a sentarnos y queremos ser alimentados de la palabra, tenemos que darle a aquel que nos enseña lo necesario para que eso pueda ocurrir. No podemos exigirlo si no estamos supliendo. La palabra nos enseña a compartir todo lo bueno con aquellos que nos enseñan las Escrituras. Imagínense si hay uno de nuestros hermanos, hoy tenemos muchos hombres que están empezando a enseñar las Escrituras en la iglesia. Imagínense si hay hermanos enseñando pero que no tienen los recursos para comprar libros de estudio, buenos comentarios, buenos diccionarios para estudiar la palabra de Dios. O que no tienen los recursos para tener al menos un micrófono que ande. No. Hola, ahí está, bien. Tenemos que poder proveer lo necesario para los hermanos que nos enseñan. Es una inversión para la salud espiritual de la iglesia, es una inversión para nuestra propia salud espiritual y nutrición. Gracias, Dani. Es sumamente importante, hermanos. A veces no se habla como debiera hablarse de estos temas, pero es importante que cada uno de nosotros pueda crear una conciencia. Debemos como iglesia proveer herramientas para los que trabajan. Así como los hermanos de limpieza vienen y tenemos que proveerle herramientas para limpiar, o los hermanos de sonido tienen que tener herramientas para el sonido, ¿por qué no pensar que los hermanos que enseñan también tienen que tener herramientas para la enseñanza? Hoy en día para enseñanza necesitamos tener computadoras, necesitamos tener programas de edición de texto, necesitamos tener una buena biblioteca de estudio, Biblias de estudio, comentarios. Todo eso es importante. Así que, hermanos, siempre tenemos que tener eso en mente. Ahora, algo más también es que debemos entender que ser apto para enseñar no significa que el pastor debe ser un predicador extraordinario y sumamente elocuente. No todas las iglesias van a tener como pastores a grandes predicadores, elocuentes, oradores extraordinarios. Pero ninguna iglesia va a tener un evangelio más pequeño que el otro. Eso es lo maravilloso. No importa cuán elocuente o extraordinario sea un predicador, si no enseña la palabra, no sucede absolutamente nada. Hermanos, ¿cuántos extraordinarios oradores son falsos maestros? Entonces, apto para enseñar no significa eso. Lo que significa es que el pastor o el aspirante a hacerlo debe poder enseñar las verdades bíblicas a la congregación de una manera clara y eficaz para que ella pueda ser alimentada y edificada. Ese es el punto.
Que sea apto para enseñar significa que un pastor en distintos contextos, sea el púlpito, sea el discipulado, sea grupos pequeños, sea en una clase, en cualquier contexto, puede articular la fe bíblica, enseñarla con claridad y la iglesia puede aprenderla de parte de él. Eso es lo que estamos buscando. No todos tienen la misma personalidad, no todos tienen los mismos dones, no todos tienen el mismo carisma, pero sí todo pastor debe poder enseñar las Escrituras eficazmente para la aplicación de la verdad en la vida de la iglesia. Es importantísimo este requisito porque es lo que difiere del diácono. El anciano sí debe ser apto para enseñar. A veces los diáconos enseñan, sí. A veces hay diáconos que terminan después siendo ancianos, sí. Pero no necesariamente un diácono debe enseñar para ser diácono. Lo vamos a ver más adelante. Requisito número 8. No debe ser dado a la bebida. No puede ser bajo ningún punto de vista alguien catalogado como borracho o como bebedor en exceso. Ni que su grupo de amigos se caracterice por vivir de esa manera. Es una conducta que el anciano debe rechazar. Debe ser una persona que puede beber, porque la Biblia no prohíbe el beber alcohol, pero debe beber con suficiente moderación, de tal manera que siempre, en todo momento, es dueño de sí mismo y tiene la capacidad mental bajo control. No puede ser alguien dado a la bebida. No puede ser alguien entregado a un vicio que lo descalifique y lo encuentre reprochable delante de otros. Punto número 9. No puede ser alguien pendenciero. Literalmente significa alguien que no da golpes. No puede ser alguien con arranques violentos que intenta arreglar las cosas en la iglesia con los puños. ¿Se imagina? Debe ser una persona serena y con calma ante las crisis, las adversidades, incluso cuando puede haber personas que la agredan verbalmente o hasta físicamente. El anciano no puede ser alguien que responda con violencia o que ande provocando a otros en la iglesia para provocarlos a la violencia. No puede ser un pendenciero, alguien que pelea, alguien que patotea, alguien que provoca a otros al conflicto, a la violencia. Eso no puede ser un anciano. No duraría mucho tiempo. En la iglesia hay muchos conflictos que a veces los hermanos ni siquiera se enteran, pero el anciano no puede ser alguien que empiece a arreglar las cosas a los golpes. Punto número 10. Tiene que ser una persona amable. Una persona amable es alguien considerado con los demás, es cordial en su trato con otros, muestra cariño, muestra afecto natural. Pasa por alto las ofensas y busca siempre lo mejor para los demás. No puede ser una persona rencorosa que quiere venganza, que quiere retribución del mal que recibió. En el ministerio muchas veces habrá personas que nos agravien, nos maldigan, se enojen sin razón, nos critiquen y nuestra respuesta no puede ser buscar su mal, ni privarles el saludo, ni ser indiferente a ellos, sino todo lo contrario. El siervo del Señor debe ser amable, debe mostrar el corazón de Cristo a los demás. 11. No contencioso. Esto me encanta. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, no debe ser contencioso. La palabra significa no dispuesto a pelear. No tiene que ser una persona que anda buscando conflictos por todos lados. Que anda buscando conflictos por Twitter, por Facebook, por Instagram, por las redes sociales, por WhatsApp. Por todos lados se está peleando y discutiendo. Lamentablemente hay muchos malos ejemplos de esto. El siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser una persona pacífica. No es una persona que está buscando crear conflictos en la iglesia local. Es una persona que está buscando ser pacificador en la iglesia local. Una persona contenciosa en el liderazgo es un diótrefes, alguien que prohibía a los hermanos recibir hospitalariamente en sus casas a otros, y aquel que recibía con hospitalidad era echado de la iglesia, se creía el dueño de la iglesia. Un anciano no puede ser contencioso. Eso es peligroso para él y para la iglesia local,
puede dividir una iglesia, es atentar contra la unidad de la iglesia. Aunque a un anciano le busquen peleas, busquen discusiones, busquen crearle conflictos, el anciano siempre debe tratar de evitar el conflicto y ser un pacificador y un guardián de la unidad del cuerpo. Y claramente todos ustedes estarían de acuerdo conmigo en que todos estos son requisitos que Dios espera de todo creyente. Pero ¿cuánto más de los ancianos? Debemos ser guardianes de la unidad del cuerpo, siempre, no contenciosos. 12, no avaricioso. Un pastor no puede estar en el ministerio por el deseo pecaminoso de acumular riquezas. El amor al dinero es el principio de todos los males. El anciano debe ser una persona generosa, que reconoce y practica que es mejor dar que recibir. Un anciano no está en el ministerio por el deseo de ganancias económicas. No le cierran los números, simplemente. Recuerdo cuando yo conocí al Señor, en un principio yo ya tenía el anhelo de ser pastor, y hablé con un amigo mío no cristiano en ese momento, era uno de mis mejores amigos, y él me decía, es fabuloso ser pastor, yo tendría que ser pastor, porque imagínate, dice, ¿cuánto es el sueldo promedio de una persona? Imagínate el diezmo, imagínate si tengo 20 personas y ellos me dan todo su diezmo, y empezó a hacer todo un cálculo y decía, yo quiero ser pastor. Bueno, no podría ser pastor. ¿Por qué? Porque el pastor no puede ser un amante del dinero. No puede ser una persona codiciosa de bienes personales, ni avaro, ni buscar su enriquecimiento a costa de la iglesia. No puede utilizar a las ovejas para enriquecerse él mismo a costa de las ovejas. Eso es lo que hace un falso maestro, que toma a la gente como mercadería y las usa para sus propias ganancias. Lo vemos Jeremías 23, Ezequiel 34. Jesús, Pedro también habla acerca de esto. Si alguien quiere enriquecerse, no se haga pastor. Trabaje y busque su sustento. Pero el pastorado no es un empleo porque no me fue bien en otra cosa. No avaricioso. 13. Que gobierne bien su casa. Esto es sumamente importante, hermanos. El pastor no puede ser un ángel en el púlpito y un demonio en su hogar. No puede ser de esa manera. Debe ser la misma persona en todo lugar. En la casa, en el banco, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en un grupo pequeño o en un tráfico, en un apretón de tráfico. La primera iglesia del pastor es su casa, y es ahí donde debe vivir el liderazgo cristocéntrico. Un pastor debe ser el líder primeramente de su hogar. Debe tener una esposa que lo respeta, lo apoya y lo acompaña. Debe tener hijos que lo ven como una figura de autoridad. Que gobierne bien significa, la palabra gobernar, presidir algo, tener autoridad sobre algo. El pastor debe ejercer una autoridad bíblica sobre su esposa e hijos. Si no puede ejercer un gobierno cristocéntrico en su hogar, ¿cómo ejercerá un gobierno cristocéntrico para cuidar la casa de Dios? Si no puede cuidar su casa, ¿cómo va a cuidar la casa de Dios? Fíjense, siempre es fidelidad en lo pequeño, fidelidad en lo mucho. No al revés. Debe tener un hogar que está siendo bien gobernado y que está teniendo orden y buena mayordomía sobre su dinero y sus posesiones. Nuevamente, miramos todo esto a la luz del Evangelio, porque no estamos diciendo que la casa de un pastor debe ser un catálogo de decoración interior donde todo está perfecto y no hay una media tirada en el piso. No estamos diciendo eso. Estamos hablando del corazón de ese hogar, estamos hablando de la moralidad de ese hogar, estamos hablando del espíritu de ese hogar. Debe ser un hogar en sujeción, no debe ser un ejemplo de perfección, pero sí de verdadera piedad.
Y esa verdadera piedad incluye saber pedir perdón, incluye modelar a Cristo, incluye guiar con la palabra. Su esposa puede afirmar que su esposo es un hombre de Dios más allá de su pecado, como alguien que todavía no ha sido glorificado. La esposa de un pastor tiene que ver a ese hombre sin hipocresía, que no tiene una doble vida, que no es un ángel en el púlpito y abajo otra persona. Lamentablemente, esas es muchas historias acerca de eso. El pastor debe ser un hombre que busca ser lleno del Espíritu Santo en todo lugar. No se le viene el Espíritu simplemente cuando sube al púlpito. En todo momento. Por supuesto que no es un hombre glorificado, pero no hay nada en su vida que es descalificable para ser pastor. Los hijos del anciano deben reconocer la autoridad de su padre y respetarlo, honrar a sus padres. La casa del anciano no es un campo de guerra, no es una rebelión, sino que es un hogar en sujeción. Y tampoco es una sujeción impuesta violenta ni arbitrariamente. Es una sujeción amorosa y voluntaria. Es como Cristo y la iglesia. Tu pueblo se entregará voluntariamente, dice la palabra, a Cristo. Entonces la sujeción del pastor, el liderazgo del pastor en su familia es a través del amor y del servicio, no a través de la imposición arbitraria. Sumamente, hermanos, importante. Armen su entrevista, armen ese currículum que necesitan pedir, que gobierne bien su casa. Cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo enseña en el hogar, cómo vive en el hogar. 14. No un recién convertido. La palabra recién convertido, neófito, que tenemos en algunas versiones, significa un recién plantado, una plantita pequeña. El pastor no puede ser un nuevo creyente, porque puede caer en el orgullo, esa es la idea del texto. Debe ser un hombre maduro en la congregación. Envaneciéndose, como nos dice el pasaje, que puede envanecerse y caer en la condenación del diablo, significa la palabra inflarse como una nube de humo. Se le subió el humo a la cabeza, decimos, ¿no? La idea de que el orgullo puede dominar al hombre y hacerle perder el juicio y hacerle perder su buena reputación del pastorado y caer de esa posición honrosa. Se le puede subir el humo a la cabeza y pensar que él es la gran cosa, y ahí empezó el declive. La idea de caer en la misma condenación que cayó el diablo es la idea de caer de un lugar honorable por causa del orgullo y el envanecimiento. Es el tipo de caída que tuvo Satanás. La humildad es la característica de un anciano. La humildad requiere tiempo, requiere madurez cristiana y, ¿por qué no?, requiere unos buenos golpes. Cuando uno se golpea bien fuerte, también eso produce humildad. Un anciano no puede ser alguien que cree que se las sabe todas. Tiene que ser alguien que escucha el consejo. No puede ser alguien que cree que siempre tiene la razón, sino que busca la sabiduría en la multitud de consejos, entiende con humildad la importancia y la responsabilidad que se le ha encomendado. Tiembla por la tarea que tiene por delante. No anda por ahí con el pecho inflado pensando que él es el gallo. Realmente tiembla al ver su necedad, al ver su pecado, al ver su ignorancia de las Escrituras. Moisés pasó 40 años en el palacio de Faraón, luego pasó 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro. A los 40 años Moisés pensó que se las sabía todas, a los otros 40 años ya estaba más amansado. 40 años pastoreando en el desierto. Cuando uno estudia lo que significa pastorear, la imagen bíblica, la metáfora bíblica de pastorear,
estar día y noche afuera en el desierto, con el calor arrasador del día, con el frío terrible por la noche, sin agua, sin comodidades, sin alimento. Nadie quería ser pastor. Moisés pasó de estar servido en el palacio de Faraón a 40 años, yendo y viniendo con ovejas en el desierto. Y Dios empezó a usarlo a sus 80 años como profeta hacia su pueblo. El punto no es que debemos esperar 80 años, por supuesto. El punto es que debemos buscar que Dios trabaje en nuestro corazón humildad y mansedumbre para poder ser guiados por Dios para guiar a su pueblo. Por eso no puede ser un neófito, no puede ser alguien que recién se convirtió, que recién conoció a Cristo. Lamentablemente eso ocurre, hermanos, eso ocurre. Yo he vivido iglesias donde la persona llegó al Señor, se convirtió al Señor y es un líder carismático y todo, y a los 2 meses está predicando los domingos y pastoreando la iglesia. Eso es malo para la iglesia y para su propia vida. Finalmente, versículo 7, es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tiene que tener buena reputación para los de afuera de la iglesia. No puede ser, como dijimos antes, Cristo en la iglesia y Satanás en el mundo. Tiene que tener una buena reputación en la comunidad de los no creyentes. No puede ser alguien conocido por ser un moroso, un deudor, un incumplidor, que le están golpeando las puertas de su casa porque no pagó algo. Tiene que ser una persona de buen testimonio que adorne el mensaje del Evangelio. Tiene que ser una persona que es de palabra con las personas que no son cristianas, que pueden confiar, que pueden hablar bien de esa persona, que no vive una vida de hipocresía, una doble vida. Puede ser que muchos no creyentes no estén de acuerdo para nada con la fe que vive ese hombre, pero sí pueden afirmar que es un hombre ejemplar, que no se le puede acusar de nada, de tal manera que no caerá en las trampas de Satanás del descrédito. Sería terrible, y es terrible, cuando los pastores caen en descrédito entre los no creyentes, y eso daña el testimonio de la iglesia y de Cristo. Lo vimos en incontables ocasiones, de tal manera que a veces los pastores pensamos, ¿de qué manera me presento con alguien? Porque cuando te dicen, sí, ¿de qué trabajás? ¿Cuántos malos testimonios tiene la gente de lo que es un pastor? Entonces a veces uno tiene que decir, bueno, soy pastor, pero no soy como el pastor Jiménez, te dice. Pero debemos buscar ser fieles y cambiar esa perspectiva a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede si se ordenan pastores sin seguir estos requisitos que Dios estableció? Bueno, estos hombres, primeramente, aún con buenas intenciones, se pueden dañar a sí mismos, intentando hacer algo para lo que Dios no los llamó a hacer ni los capacitó a hacer. Si terminan dejando el ministerio, puede ser una marca vergonzosa para ellos y sus familias, así como mucho daño para la iglesia, un mal testimonio para los de afuera. Puede ser desalentador para aquellos que aspiran a ser pastores y minaría la autoridad de la iglesia local hacia los pastores. En el peor de los casos terminan siendo un diótrefes, como dijimos, creyendo ser los dueños de la iglesia, tomando decisiones de manera arbitraria, sin fundamento bíblico, simplemente por el deseo de tener preeminencia en la iglesia. Se constituyen en personas que creen división y no unidad y buscan alabanza propia y no de Dios. Por otro lado, pueden terminar finalmente apartándose de la verdad, como Himeneo y Alejandro, blasfemando el nombre de Dios y desviando a las personas de la fe sincera en el Evangelio de Cristo. Podría mencionar varios casos bien famosos de personas que terminaron desviándose completamente de la fe. Estos requisitos, hermanos, están para cuidar la iglesia y para cuidar a los pastores. Muchos hombres podrían responder el llamado de la necesidad de líderes con buenas intenciones, pero podrían terminar lastimados. Por eso Dios
con estos requisitos no solo está protegiendo a la iglesia, sino también a sus hijos, para que no caigan en envanecimiento, para que no caigan en descrédito, para que no caigan en las trampas del enemigo. Dios nos ama. Este pasaje está ahí porque Dios nos ama. No es bueno para ningún hombre ser pastor sin tener los requisitos bíblicos, y no es bueno para ninguna iglesia levantar hombres sin requisitos bíblicos. Ahora bien, hermanos, por naturaleza, todos los hombres que están en este lugar, por naturaleza somos todos descalificados para servir como pastores. Podemos mirar esta lista y por naturaleza todos nosotros estamos descalificados. Si lo extendemos un poco más, todos, hombres y mujeres, estamos descalificados para el cielo también. Y eso es la importancia de leer esto a la luz del Evangelio. Es por la obra de Cristo en la cruz que somos limpiados de nuestro pecado y somos capacitados por el Espíritu para vivir una vida que es imposible vivir en nuestras fuerzas humanas. Hermanos varones, es imposible que en nuestras propias fuerzas nosotros podamos crear, fabricar alguno de estos requisitos. No lo intentes, no sigas, es imposible. Sino que estos requisitos deben ser el resultado de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Como leímos en Hechos 20:28, que es el Espíritu Santo el que coloca obispos en las iglesias. Es Dios el que capacita a hombres por su gracia para que puedan servir a su iglesia como pastores. Primero los salva porque no son capacitados para la salvación. Luego trabaja en ellos santificación para que luego pueda usarlos como instrumentos imperfectos en su plan perfecto. Hermanos, es por gracia de principio a fin. Por lo tanto, ningún hombre jamás puede jactarse por el oficio de pastor, porque si es pastor, es por la gracia de Dios. Porque todas estas características que hemos visto, de fidelidad, de irreprensibilidad, de sobriedad, de prudencia, de decoro, de enseñanza, etcétera, etcétera, son frutos de la obra del Espíritu en el corazón de un hombre pecador. Es la gracia de Dios trabajando en el corazón de un hombre para hacerlo como Cristo. Es la obra de Cristo en el corazón de la persona. Por lo tanto, esto es de mucho ánimo para los hombres que anhelan ser pastores, pero que se ven abrumados por esta lista de requisitos. La buena noticia es que Dios no está esperando que vos los fabriques en tu vida porque no podés. Lo que Dios está esperando es que vengas en humildad a Él, reconociendo que fuera de su gracia te es imposible ni siquiera poder acercarte a uno de ellos. Que puedas disfrutar de Dios, de su amor, de su gracia, de caminar con Él para que estas cosas salgan como un fruto de tu relación con Dios. Si procuras amar más a Dios con todo tu ser, vivirás más como Cristo. Y al ser más como Cristo, crecerás en estos requisitos bíblicos. Hermanos, ¿quién encarna? ¿Quién es la perfección en cada uno de estos requisitos bíblicos? Jesús, el buen pastor. Por lo tanto, cada aspirante o cada pastor con minúscula debe reflejar al pastor con mayúscula y debe quedar maravillado por el cuidado y el amor de ese pastor. Hermano varón que me escuchas, ¿querés ser pastor en esta iglesia o querés ser pastor en otra iglesia?
Pasá tiempo admirando al buen pastor. Pasá tiempo caminando con él, disfrutando de su compañía, viendo cómo él con amor te levanta cuando te encuentras fracasado y derribado. Aprende de él. Ve su gracia, su compasión, cómo él te destruye y te quebranta porque es bueno para tu alma. Para levantarte humilde, para levantarte como un instrumento útil en sus manos, como un siervo, como un esclavo de Cristo útil en sus manos. Hermanos, llegará pronto el momento donde esta iglesia tenga que examinar hombres que hoy son miembros para que sean pastores de esta iglesia. Entonces, hermanos, todos nosotros, a la luz del sermón de hoy, necesitamos saber qué buscar, saber qué esperar de estos hombres, animarlos a estos hombres. Si vos ves a alguno de los hermanos y vos decís, este hermano enseña, este hermano cumple estos requisitos, voy a animarlo. Hermano, quiero que seas mi pastor. Y de hecho sé que hay miembros que ya lo hacen. Quiero que seas mi pastor. Voy a orar por vos. Y si vos sos alguien que aspira a ser pastor, que puedas saber lo que Dios espera de ti, pero sobre todas las cosas, que puedas saber lo que Él en su gracia quiere formar en tu vida y está esperando que vengas a Él para trabajar en tu corazón. Hermano, esfuérzate por vivir de esta manera. Pero no te esfuerces para ser pastor. Esfuérzate porque amas al buen pastor. Oramos. Señor, tú eres nuestro buen pastor. Tú eres el que da pastores a la iglesia, Señor. Tú eres quien nos modela lo que nosotros no somos. Porque todos los pastores, Señor, necesitamos cada mañana de tu gracia. Necesitamos cada día de tu perdón. Necesitamos cada día de tu sangre. Necesitamos cada día de tu justicia. Señor, regálanos pastores conforme a tu corazón. Regálanos pastores conforme a tu palabra. No perfectos, no queremos pastores perfectos porque no existen, pero queremos hombres quebrantados, fieles, humildes, enseñables, que amen a Cristo más que a sus propias vidas y que amen a la iglesia más que a sus propias vidas. Señor, cuando yo miro todas estas cosas, Señor, cuán lejos me veo, pero nuevamente clamo por tu gracia, para que sigas trabajando en mi corazón, Señor, y ayudándome a ser un poco más como Cristo cada día. Te pedimos por estas cosas a medida que caminamos con el deseo de tener más pastores, que los miembros de esta iglesia puedan saber qué esperar y que los aspirantes puedan tener ánimo en tu gracia, sabiendo que eres tú el que obra en sus corazones. En el nombre de Cristo. Amén.